Ok, pues vamos a dar inicio, compañeros. El día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar del proyecto de transformación económica en lo que es la nueva Constitución mexicana, que han venido impulsando distintas organizaciones, junto con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el MTS y el Consejo de Organizaciones Alternativas. Si ustedes revisan la constitución que nos ha compartido el compañero Marco Murueta de manera digital y que ya está en proceso de imprimirse una gran cantidad de ejemplares, van a ver que los considerando, bueno, en los considerando es importante señalar lo que en materia económica se menciona en este proyecto de nueva constitución, a manera de justificación de por qué este proyecto y concretamente en el tema de la economía. Dado que el sistema económico capitalista continúa empobreciendo a los pueblos del mundo y depreda la naturaleza del planeta, que los mexicanos continuamos viviendo una crisis por la grave descomposición y sometimiento a los intereses antinacionales de casi todos los gobiernos federales, estatales y municipales que hemos padecido desde 1940, que es cuando inicia prácticamente este modelo de desarrollo estabilizador, que la mayoría de los gobernantes en México han estado sometidos a gobiernos extranjeros y permitido la entrega, el despojo y el saqueo de los recursos naturales del territorio de nuestra nación, propiciando así su destrucción, su dependencia tecnológica y alimentaria. Resalto mucho estos párrafos más adelante, precisamente en este proyecto de nación, en este nuevo proyecto de un nuevo pacto social. La economía social y solidaria atiende este diagnóstico, atiende y reconoce precisamente esta dependencia tecnológica, alimentaria, entre otros aspectos, y hay una propuesta muy concreta, que la gran mayoría de la población padece un grave y progresivo deterioro económico y vive en la marginación, en la pobreza y en la pobreza extrema, mientras unos cuantos ocupan los más altos niveles de riqueza mundial. Obviamente esta situación de marginación, pobreza, pues se agudiza con esta pandemia y sus consecuencias. Que se ha roto el pacto federal a través de la centralización de la economía y de la política. Creo que ahí no hay duda sobre este proceso de centralización de la economía. También vamos a abordar más adelante este aspecto de suma importancia, que resulta necesario dar cauce organizado a la voluntad popular para realizar una verdadera revolución social, económica, cultural, ambiental y política en México. ¿Ok? Bueno, pues estos son los considerando, pero mi estimado Jesús Solís, Alpuche, Pati Hurtado y algunos otros compañeros que se incorporaron posteriormente a este ejercicio, a este seminario y también al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, quiero señalar la importancia de ver cómo es que se constituyó lo que es el nuevo Congreso Nacional Constituyente, que obviamente está vigente, está compuesto por una serie de delegados de 11 entidades de la República, y son quienes, o somos quienes, el día 5 de febrero del 2017 eh, se convocó precisamente a la necesidad de este nuevo Congreso Nacional Constituyente que discutiera este anteproyecto, el anteproyecto de constitución que ya a la fecha pues ya podemos estar discutiendo, ya lo podemos tener de manera digital y posteriormente de manera impresa. Este nuevo Congreso Nacional Constituyente, que es el que está empujando este proyecto de nueva constitución, se instauró el día 13 de octubre del 2017 con delegados de 11 entidades de la República para redactar y aprobar un nuevo proyecto constitucional integral. Resaltamos aquí integral y más adelante lo vamos a ver. Hasta esa fecha se habían realizado 20 sesiones
de 3 días cada una, realizadas durante 3 años. O sea, la verdad, estimado Jesús Solís, Patti, pues están aquí de testigos compañeros como Tilia, Raquel, el compañero Gonzalo, otros más que participaron en estos debates. En algunos puntos fueron debates muy fuertes, pero finalmente nos fuimos por el consenso, se votaron y bueno, pues quedaron las modificaciones o la realización de nuevos artículos de acuerdo a una serie de votaciones y al consenso. El nuevo pacto social que prioriza la economía social, equitativa y solidaria y cooperativa para superar la economía capitalista tradicional que conlleva el abuso y la explotación de unos seres humanos por otros, reclama pues obviamente un nuevo enfoque productivo, cooperativo, capaz de generar riqueza material suficiente para el bienestar de todos, cuidando y mejorando el medio ambiente natural y los ecosistemas. Pues vamos entrando entonces, ya con estos antecedentes, vamos entrando en materia, agradeciendo que yo creo que me voy a tardar unos 8 minutos más, pudieran tomar nota de sus dudas, de sus preguntas, y pues con mucho gusto tratar de dar respuesta o generar un debate en torno a estas propuestas. Dentro de nuestro proyecto de la nueva Constitución tenemos el título 7, Política Económica Equitativa. Son 54 artículos, prácticamente del artículo 135 al 189. Jesús Solís, tú le preguntabas precisamente al compañero Rivas si el documento que te habían enviado era el último. Espero que lo hayas cotejado. De hecho, una forma de identificarlo yo estaba viendo es que aparece con negrillas, pues compañeros que ya han partido, compañeros que ya se nos adelantaron, que también participaron en este proceso, y el compañero Marco los puso ahí con negrillas. Ahí va a aparecer la compañera Ares, el compañero Alejandro Pollens, el compañero, pues varios compañeros, aparecen como 5 compañeros que han estado que participaron en este proceso y que, bueno, pues ya no están con nosotros. Pues estos 54 artículos prácticamente nos hablan de 6 capítulos. 1, propiedad nacional de la tierra y concesiones de propiedad. El capítulo 2, política agraria, alimentación y desarrollo rural. Capítulo 3, economía social, cooperativa y solidaria, que prácticamente por cuestiones de tiempo, pues vamos a abordar el capítulo 3, y si hay tiempo y si ustedes así lo manifiestan, el interés de poder discutir los otros temas, pues los otros capítulos, pues también lo podríamos hacer. Capítulo 4, trabajo asalariado. Capítulo 5, consumo responsable. Aquí sí quisiera resaltar, no sé si ya está por ahí el compañero Humberto Pérez Villaseñor, que también participó muy intensamente y maneja muy bien este tema del consumo responsable. Ha sido muy insistente en generar una cultura del consumo responsable. Ojalá y se incorpore un poquito más tarde. Y en este capítulo 5 de consumo responsable, pues resaltan los artículos señalados ahí en cuanto a promoción del consumo responsable. Está ahí abajo en mi cartera. Contenido de los productos, precios razonables, y ahí está la normas de calidad de productos y servicios con gravamen especial. Y por último, dentro de este título 7, tenemos el capítulo 6, Hacienda Social, donde resaltamos el artículo 189 de la necesidad de impulsar los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Bueno,
pues esta es la estructura de esta propuesta de transformación económica, haciendo énfasis en el tema de la economía social y solidaria, equitativa. Consideramos quienes estamos participando en el movimiento de cooperativas, no solamente de cooperativas, sino de otras formas de expresión de la economía social, como las monedas sociales, en las que, por ejemplo, el compañero Marco Turra, pues también ha hecho bastantes propuestas, el trueque, y bueno, otro tipo de expresiones de la economía social. Pues miren, yo me permití hacer este ejercicio. Seguramente varios de ustedes conocen la pirámide de las necesidades del psicólogo social Abraham Maslow. Me pareció interesante, no sé si lo alcanzan a ver, si lo ven con claridad. Ahí está, creo que ahí se ve mejor. Entonces, me pareció muy interesante hacer un comparativo entre la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. En su base, como ven ustedes, pues señala que el ser humano, pues una de las necesidades básicas que tiene que cumplir son las necesidades fisiológicas, como es la alimentación, la necesidad de cubrir sus necesidades de sed con agua, la necesidad de cubrir la salud, la respiración, el descanso y obviamente el sexo. Si nos ponemos a pensar en este contexto de esta pandemia, pues vemos que esta pirámide de edades nos pone al ser humano en una situación de crisis terrible, porque si esta necesidad básica no se está cubriendo, me parece que las de arriba, hablando de la mayoría de la población que percibe menos de 5 salarios mínimos, pues en gran medida tampoco están cubriendo sus necesidades de seguridad. Es decir, la necesidad de sentirse seguro, el tema de la violencia social, la violencia intrafamiliar, pues se sigue incrementando. El tema de la vivienda, pues también los asentamientos irregulares en muchas grandes ciudades se sigue presentando. No tenemos una política de vivienda, principalmente de vivienda popular. No hay todavía, por ahí se está trabajando políticas con Infonavit, con el Fobiste, pero seguimos ahí atorados para las grandes necesidades que reclama el pueblo mexicano. Las necesidades sociales, inciso C, que consisten en el desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual, pues también dejan mucho que desear. De hecho, el compañero Marco ha insistido mucho, la vez pasada tenía que haber expuesto el tema de la sociedad del afecto, precisamente para resaltar la importancia para el ser humano de cubrir estas expectativas. El tema de la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. Necesidades en el inciso D de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, pues está la necesidad de autoestima, es decir, el reconocimiento, el sentirse en confianza, el sentirse respetado y la necesidad de éxito. Y por último, en esta pirámide de necesidades, pues habla de la necesidad de la autorrealización, es decir, del desarrollo potencial como seres humanos. Me pareció interesante y ojalá y pudiéramos contar con sus comentarios, porque yo creo que los países latinoamericanos, hablando de Latinoamérica, pues estamos prácticamente ahorita ocupados en el inciso A, en tratar de
cubrir estas necesidades fisiológicas básicas. Obviamente, si habláramos de los países nórdicos o de Suiza, pues sí, creo que estarían abarcando los distintos niveles de estas necesidades y sin embargo aquí en México, y con este modelo neoliberal, con este modelo económico que ha predominado en nuestro país y en Latinoamérica, pues es lo que estamos cuestionando, ¿no? Creo que ya no queda duda respecto a la necesidad de generar otra alternativa y creemos entonces que la economía social y solidaria, quienes conozcamos los principios básicos, más los planteamientos que desde 1887 viene realizando, pues podemos ver que sí podría atender este planteamiento que hace el psicólogo Abraham Maslow en cuanto a no solamente cubrir las necesidades básicas fisiológicas, sino las necesidades de seguridad, las sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Entonces, obviamente, a comparación de este modelo, donde pues estamos plenamente conscientes que pues este modelo económico nos mira a todos como mercancías que en algunos casos tienen más valor que otro, según muchos factores, pero en este caso la economía social y solidaria consideramos que puede cubrir todas estas necesidades que se está señalando. Pues miren, esta es a grandes rasgos el esquema social y solidaria, la cooperativa, y sí nada más quisiera resaltar algunos artículos fundamentales para que pudiéramos entender cuál es la propuesta que está haciendo el Consejo Nacional y otras organizaciones en torno a este proyecto de constitución, principalmente conceptos como el de autogobierno popular. En el artículo 153 señala el concepto de economía. La economía es la forma en que está organizada la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Alberto, una aclaración antes de entrar a los artículos. A ver, adelante, Jesús. A ver, nada más un comentario al respecto de cómo se llegó a esos artículos que se van a mencionar o se mencionan en el nuevo, como propuesta en el nuevo proyecto histórico de las mayorías. Como ya bien acaba de comentar Alberto, la economía, que desde el punto de vista de algunos de nosotros no es tal. Para nosotros la economía en el planeta en este momento no existe. Para algunos de nosotros vivimos en una crematística total. No hay economía. Hay crematística, que es la acumulación de la riqueza. Y algunos de nosotros pensamos que la economía como tal tiene que regresar a la sociedad en su conjunto. Y México puede ser el país que inicie la transformación social que necesita el proceso económico. En las discusiones que se dieron, en los artículos que vamos a, o que ya muchos tenemos en la mano, que envió Marco, en esos artículos hubo muchísimas discusiones, como dice Alberto, al respecto del proceso económico. Y llegamos a la conclusión que no es posible hacer una transformación violenta del sistema actual que se vive en todo el planeta, ¿no? Que es el crematístico. Entonces habría que ir tomando decisiones en la propuesta de la Constitución para que en un proceso que es el que se quiere iniciar, empiece a mejorar la calidad de vida
de los sujetos de todas las sociedades, no solo de México. Lo que sería México es que sería la punta de lanza del nuevo sistema económico, porque ningún país puede transformar el sistema interno actual si no es de común acuerdo con el intercambio internacional con otros países. Entonces, se llegaron a propuestas dentro del sistema que está proponiendo la nueva Constitución para que en su momento se pueda transformar totalmente el sistema climatístico a un sistema de economía. Y entonces hay que dar varios pasos al respecto, y el primero sería lo que vamos a ver en los artículos de esta Constitución. En realidad, algunos de nosotros que estamos participando en ella pensamos en una forma mucho más transformadora de la economía. Los economistas inclusive tienen algún desencuentro con nosotros. No es el caso de Marcela. Estamos aprovechando. Pero varios economistas tienen algún desencuentro por la visión que tenemos de la transformación que queremos proponer en el intercambio de necesidades de todos los sujetos del planeta. Bien, yo quería hacer esa aclaración porque muchos artículos van a llamar su atención, que son el primer paso para lo que realmente queremos, la transformación económica de la sociedad mexicana, que a su vez va a promover en la sociedad internacional, ¿cierto? Ese es un proyecto que nace en México, está en mucha discusión en este momento, y una de las intenciones es dar el primer paso con este proyecto de nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que empezará a discutirse a nivel nacional a partir de ahora. ¿No es cierto? Quería hacer esa relación porque va a haber mucha controversia en algunos artículos, y la controversia va a ser nacional, porque los economistas van a participar evidentemente, y ahí va a haber un choque de intereses desde el punto de vista hoy llamado económico, que para algunos de nosotros no lo es. Quería hacer esa relación porque nosotros, varios de los puntos ahí mencionados fueron precisamente muy discutidos para la transformación que en su momento estamos proponiendo, ¿cierto? Muy bien, nomás quería hacer esa relación para poder ver los artículos y no nos llamen la atención algunos de ellos que probablemente van a crear controversia. Sin embargo, desde luego, vamos a ponernos de acuerdo, y nosotros además en el Consejo estamos dando cursos relacionados con lo que pretendemos a largo plazo, ¿verdad? Pero hay pasos que hay que dar y acciones que hay que llevar a la práctica. Muy bien, aclarado esto, entonces sí, yo creo que podemos ver los artículos correspondientes al sistema económico, al primer paso del sistema económico que pretendemos transformar. Muy bien, nada más quería hacer esa aclaración. Y ahora sí, está la discusión abierta en torno a los artículos correspondientes que abarcan todo lo que acaba de mencionar Alberto, o sea, el trabajo, la inversión, la propiedad privada, en fin, salarios mínimos, en fin, todo, abarca toda la parte económica del mismo, ¿cierto? Muy bien, gracias por escucharme. Gracias, José María, muy acertada tu comentario. Y bueno, además comentarles que este es un proyecto que ya en la práctica se está aplicando, principalmente en el tema de transformación educativa. También se están realizando foros en otros ámbitos con otros especialistas y tratando de incidir en las políticas públicas de este gobierno federal, entre otros planteamientos. Y obviamente también el tema de la economía social y solidaria, pues también muchos de los aquí presentes son testigos de que está por conformarse, por formalizarse ya
el Consejo Nacional de Economía Social y Equitativa, con la participación de al menos 12 estados de la República, que por cierto este fin de semana tenemos Asamblea Nacional, son 2 días, el sábado y el domingo, y están también cordialmente invitados. Pues por cuestiones de tiempo, obviamente, no vamos a poder abordar todo el título. De ahí, si están de acuerdo, pues vamos a abordar los temas, los artículos del capítulo 3, Economía Social y Cooperativa, Solidaria, y pues sí, como comenta José María, incluso el mismo concepto de economía puede ser cuestionado, ¿no? El mismo concepto de autogobierno popular mexicano, seguramente también, pero la idea es precisamente generar este debate. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que la forma de gobierno que se debe de impulsar, como ya lo hacen en algunos municipios como Cherán, Chenaló y algunas otras, principalmente del sur-sureste, se está realizando, ¿no? El autogobierno popular mexicano impulsará la Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México. Creo que aquí esta es una aportación que está haciendo las distintas organizaciones del nuevo Congreso Constituyente. Estamos agregando la necesidad de incorporar, más que el concepto, las estructuras que implican constitución pluricultural. Apoyará y priorizará los procesos económicos y equitativos favorables a la mejor calidad de vida de toda la población y combatirá todo tipo de abusos y manipulaciones económicas que puedan favorecer indebidamente a unos a costa de la pérdida o del sufrimiento de otros. Si alguien quiere hacer algún comentario a este artículo, adelante, y si no, pues nos seguimos y ya al último, con mucho gusto, abordaremos los comentarios que nos hagan. El artículo 154, que también fue muy polémico en su momento, sobre el concepto de trabajo. El trabajo es la actividad individual o colectiva dedicada a generar bienes o servicios con valor de uso social. Ya no hablamos de valor de cambio, sino valor de uso social. Vayamos viendo, tomando nota de las grandes diferencias y aportaciones que hace este proyecto de una nueva constitución. Esta actividad social es inherente al ser humano, lo humaniza, lo dignifica, desarrolla y potencializa las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores en beneficio de la familia. Si recordamos otra vez la pirámide de Abraham Maslow, pues prácticamente este artículo 154 pues se apega en gran medida a esta propuesta que en su momento hizo este psicólogo social. Además de ser fuente de toda riqueza y de todo valor económico, el trabajo es un derecho y un deber social. Exige respeto a la dignidad de quien lo presta y debe realizarse en condiciones que aseguren la salud y la vida. Pues ni más ni menos un artículo hecho para esta pirámide de las necesidades. Artículo 155, intercambio de productos y servicios. El autogobierno popular mexicano, con base en la ley correspondiente, promoverá y regulará el intercambio de productos y servicios por otros equivalentes. Aquí el compañero José María Rivas ha estado trabajando en su seminario, en la capacitación que incluso a mí también en su momento me dio sobre la economía de equivalencias. Marco por ahí propone también una tabla de equivalencias que sería de mucha ayuda, porque quienes estamos trabajando actualmente en cooperativas, pues vemos la necesidad, incluso para quienes querramos echar a andar el trueque, la necesidad de contar con una tabla de equivalencias, considerando procesos y monedas alternativas. El artículo 156 nos señala la prioridad de la economía cooperativa, social y solidaria.
El autogobierno popular prioriza, impulsa y desarrolla la economía cooperativa, social y solidaria, para lo cual ofrece proyectos formativos, asesoría en contraste con las empresas de corte capitalista. Todas las empresas deben priorizar la calidad de sus servicios a la comunidad y el compromiso social por encima del beneficio que obtengan como retribución a esta actividad. Pues estos son, bueno, ahí tenemos más artículos. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que vamos bien. Si no quisiera con tanta lectura, pero sí es importante conocer estas propuestas. Todas las actividades productivas deben de evitar el daño al ambiente y cuidar la sustentabilidad y sostenibilidad de los bienes naturales que utilizan, así como de los ecosistemas. Con base en la ley, los consejos de economía equitativa municipales, estatales y el nacional deben establecer los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, los ejidos, organizaciones cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, ecologistas y en general de todas las formas de organización social para la producción y distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Pues aquí, como ven, se deja la facultad al autogobierno para encargarse de todo este proceso, principalmente en lo que corresponde al intercambio de bienes y servicios, porque sabemos que en este intercambio de bienes y servicios, pues en este sistema capitalista, pues predomina el agiotismo, predominan más bien los intermediarios, los coyotes, que elevan en gran medida los costos ya para que puedan tener acceso los consumidores, y los productores finalmente pues prácticamente siguen igual en sus mismas condiciones económicas o peores. El artículo 157 señala la prioridad de las empresas mexicanas y la prohibición de monopolios privados. El autogobierno popular prioriza, protege y apoya a las empresas mexicanas por encima de las extranjeras para el desarrollo de su calidad y optimización de su proceso productivo. Asimismo, incentiva a las empresas para que realicen exportaciones de bienes manufacturados y servicios. En todo caso, se buscará la diversificación de las ofertas, evitando que sean una o dos empresas las que se apropien del mercado nacional de un tipo de productos. Están prohibidos los monopolios privados, sean nacionales o extranjeros. Y el último artículo 158, pues resalta la importancia de impulsar las incubadoras de empresas cooperativas. El Consejo Nacional de Economía Equitativa, que ya está, por cierto, o sea, este artículo 158 ya preveía desde hace al menos 5 años la necesidad de conformar. A ver, Alberto, una opinión nada más que quisiera aclarar sobre el artículo 157. Quisiera hacer notar algo importante para todos los que estamos ahorita presentes y no participamos en las discusiones. Dice al final del artículo 156 y 157 hay una frase que dice: están prohibidos los monopolios privados, sean nacionales o extranjeros. ¿Sí? Llamo la atención a esto. Dice la frase: están prohibidos los monopolios privados, sean nacionales o extranjeros. No se prohíben los monopolios del Estado. Sí, está claro. Es importante. Eso es importante para todo el proceso económico. Por ejemplo, Pemex es una empresa del Estado y puede llegar a ser un monopolio. Lo que se prohíben son únicamente los monopolios privados, no los estatales.
nacionales y Importante, extranjeros. porque en la nueva Constitución eso tiene que ver con el futuro del país y de la sociedad y de otros países, porque lo puede adquirir cualquiera, ¿no? Pero es importante destacarlo porque eso dio mucha discusión en los 3 años que transcurrieron para poder imprimir esa Constitución, ¿sí? Si hay algún comentario, bueno, pues Alberto, todos pueden hacer. José María, Sí, ¿me Adelante, permite? Jesús. Sí, me parece que un enfoque diferente sería retroceder a la propiedad del territorio, a la propiedad de la tierra. La estructura jurídica constitucional del país debe de contemplar las regiones como patrimonio de los pueblos, porque la tecnología, el actual desarrollo se basa en el extractivismo. Todo esto de la economía social y equitativa, todo esto de la pirámide de las necesidades es consecuencia, la pirámide de las necesidades es consecuencia precisamente de la estructura económica que determinamos, que determina el sistema. Mientras el patrimonio de los pueblos no sea respetado, es utópico ir a todos estos conceptos, como por ejemplo lo que dice José María respecto a los monopolios, y que el Estado pueda ser monopolio, pueda ser monopólico. Claro que es monopólico, pero pues es una figura que tenemos constitucional. Entonces, el fondo de todo esto, el nuevo enfoque que debemos tener, es lo que cheranizar, o sea, Cherán, por ejemplo, pues tienen una autonomía, los 33 municipios autónomos en Chiapas tienen una autonomía, pero casi a la fuerza de parte siempre están siendo agredidos porque la estructura de la nación, de la propiedad de los territorios, del agua, del aire, del sol, es patrimonio de la nación o privado. Entonces, si no contemplamos la posibilidad de un cambio estructural respecto a la propiedad de los territorios para las regiones territoriales para los pueblos, no va a haber ningún cambio. Y si no contemplamos la educación de raíz de los propios pueblos, tampoco va a haber posibilidad de todo este proyecto tan hermoso, tan glorioso para mí, que sería pues la economía social equitativa, porque pues la misma estructura jurídica de la nación impide que la propiedad privada, y si es propiedad social ejidal como se planteó, pues es susceptible de ser transferida en sus derechos, controlados, provocados, tentados por el propio capital, por el propio sistema capitalista. Los ejidatarios aquí en el estado están vendiendo la mayor parte más de la mitad del territorio nacional es propiedad ejidal, pero ya está privatizada. ¿Por qué? Porque lo permite la estructura jurídica de nuestro país, y la estructura jurídica también determina la forma de educación y la forma de orientación política, social y económica que tenemos. Yo sí voy a tomar en serio. Jesús. Tendríamos que tomar en cuenta las regiones, la nación, la propiedad de la nación, de los pueblos, respecto a la propiedad de los pueblos sobre la nación, sobre la propiedad del agua, Jesús, del aire. perfectamente. Te quiero, para no tomar más tiempo del necesario, te quiero informar que precisamente se ve la parte esta de propiedad nacional de la tierra, de la tierra más adelante, ¿sí? Hay artículos relacionados con eso, que están relacionados con la economía. Un poco más adelante tocamos el asunto precisamente de la propiedad de la tierra, ¿no? Y básicamente la tierra, la propiedad de la tierra, el agua, el aire, el sol. Exactamente. Pues sí, porque ahorita la tecnología viene e instalan paneles solares, millones de paneles solares en un territorio que le pertenece a los pueblos mexicanos, sí. y igual el agua y claro. La estructura económica. Aquí el capítulo primero, propiedad nacional de la tierra y concesiones de la propiedad, política agraria, alimentación y desarrollo rural,
tendríamos que reformar, transformar completamente estos conceptos con respecto al patrimonio de los pueblos, del pueblo mexicano. Perfectamente, ahí está. Por eso hay artículos relacionados específicos con cada uno. ¿Sí? Pues vamos a discutir, es decir, vamos a llegar a ponernos de acuerdo en ellos tan pronto el No, sí, artículo estoy de correspondiente. acuerdo. Yo ¿Sí? estoy de acuerdo. ¿Cierto? Nomás que digo que es Pero utópico está si no ventilado, tomamos ¿eh? el punto de la Está ventilado y pueden ser perfeccionados. Tus ideas son excelentes en ese sentido. Correcto. Te agradezco la atención. Seguimos entonces, Alberto, hasta que lleguemos a la relacionado con la cuestión agraria y la propiedad de la tierra, que ahí Jesús Solís tiene unas cosas muy interesantes al respecto y que están ventiladas en los artículos correspondientes. Sí, de hecho, lo estaba buscando aquí porque estoy... Política agraria, alimentación, desarrollo rural, tiene que ver con la propiedad del patrimonio, que es susceptible de transferir, de privatizarse, y que de hecho ya está privatizado. Entonces la alimentación y el desarrollo rural depende del gran capital, precisamente de los monopolios de que hablas. Sí, y eso lo estamos viviendo aquí con el Tren Maya, lo estamos viviendo con todas las, el impacto que tiene la forma de desarrollo en Conquequén, con las avícolas, empresas de alimentación malsana. Pero pues es lo que permite la estructura político-económica del país y la propiedad nacional de la tierra y sus concesiones a la propiedad privada. Sí, desde luego. Inclusive también se me olvidó de aclarar que el proyecto que se está imprimiendo para esa nueva constitución se va a llevar a todos los estados de la República y a todos los municipios. Entonces, las ideas relacionadas con los temas de lo mismo, evidentemente que ahí podrán ser modificados si la mayoría del pueblo lo decide, desde luego. Estamos pretendiendo que sea una constitución en la cual la participación del pueblo sea total, o sea, en los municipios y en los estados, ¿no? Y en los pueblos. Pero fundamentalmente la estructura jurídica de los territorios, porque vienen los capitalistas y traemos trabajo, dicen, ¿no? Claro. Y la gente no tiene trabajo y entonces depende, y el territorio, todos los extractivistas, comenzando con el petróleo, con el agua, aquí las piedras, Yucatán que es pura piedra, las piedras, ¿sí? Las vuelven polvo, las vuelven cal, las vuelven cemento, y es un gran negocio, pero no es de los pueblos. No, a los pueblos nomás quedan los socavones por allá. Claro, claro. Bueno, eso es muy importante, que en Yucatán vamos a organizar asambleas, si nos ayudas, desde luego, claro. Para que ahí se discutan los artículos que son una propuesta para la nueva constitución y pueden ser modificados de acuerdo a los estados y a las necesidades de cada una de las poblaciones y de los grupos, desde luego. ¿Sí? Pero tenía que haber una propuesta que es esa, que está ahorita imprimiéndose y se va a discutir en toda la República. Pretendemos que se discuta, ¿cierto? Pero sí, esas ideas que tienes son excelentes para modificar algunos de los artículos y engrandecerlos, desde luego. Alberto, pido la palabra. Sí, adelante, nada más un breve comentario, Apuche. Si revisamos el título 5 de este proyecto de nueva constitución, bienes naturales y estratégicos, vas a encontrar alguna parte de lo que estás planteando precisamente, es decir, sí le estamos dando prioridad a esta visión de la necesidad de que sea el propio autogobierno en sus tres órdenes a nivel nacional, estatal, municipal, incluso comunitario,
quienes se apropien y quienes sean los que administren los recursos naturales. Está contemplado aquí en este título 5, nada más como es motivo ahorita de este tema, que no lo estamos abordando, pero es cuestión de constitución. Adelante, compañero, no sé quién pidió la palabra, estoy teniendo problemas aquí con la computadora. Adelante. Leopoldo. ¿Me escucha? Adelante, Leopoldo. Sí te escuchamos. Sí te escucho. Ok. Bien, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Gonzalo. Sí, mis comentarios son al respecto, por principio de cuentas, que empiezo por una observación del aspecto de la economía. José María nos ha dado talleres muy interesantes. El intercambio de satisfactores para las necesidades del ser humano. Para nosotros, los que estamos creando esta nueva ser humano, nos provee la naturaleza. Y ahí viene lo que nosotros aportamos para la discusión, que no está contemplado de que esos son los productos de la naturaleza y sus dones transformados por el trabajo del ser humano para crear sus satisfactores. Y sin lucro ni ganancia. Eso señala la otra parte donde nosotros impulsamos el intercambio, lo que nuestros ancestros era el trueque, pues en ese sentido debe de llegar a todos los rincones lo más pronto posible, puesto que tenemos una convocatoria ya elaborada de 8 páginas, en donde se ponen los tiempos para que en cada estado de la República, conforme a la voluntad de los compañeros que son convidados, empiecen a crear sus constituyentes. Los constituyentes a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, que es el que ha trabajado esta constitución, que somos nosotros, algunos de los presentes y algunos ausentes. Y yo quiero señalar con respecto a la propiedad nacional, los bienes de la nación no son monopolios. El monopolio lo inventó y lo ha creado la burguesía, el sistema capitalista de la propiedad de la nación. En este caso, ahorita, en estos momentos, las dos propiedades económicas fuertes de la nación son el petróleo y la energía. Está discutiendo que se renacionalicen algunas cuestiones. Yo creo que esto es muy importante. Por último, como integrante del Consejo y de Relaciones, trabajo de sensibilización, entregando copias de la convocatoria a más de 50 organizaciones. Yo no sé si ustedes estén haciendo lo propio. Que si instrumento, ya sea a través de internet o ya sea directamente con las impresas, las cuestiones impresas que nos dio Eduardo. Lo posible, y aquí algunos agregados de ser posible, pero ya la Constitución ya está impresa. Tenemos que lanzarla al debate general y nosotros, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y las comisiones adecuadas, tenemos que preparar realmente lo que vayamos recogiendo de otras organizaciones. Es cuanto de mi parte. Buenas noches y aquí estamos. A ver, nada más una aclaración.
Lo que se está imprimiendo es un proyecto de constitución, es una propuesta para su discusión, no es la constitución. La constitución tampoco la van a aprobar organizaciones, no, la va a aprobar el pueblo mexicano. No se trata de aprobación ni de líderes ni de organizaciones, sino del pueblo mexicano. Entonces, debe quedarnos claro eso. Y lo que se está imprimiendo es una propuesta, es un proyecto que se va a discutir en todos los estados y en todo aquel que se deje, ¿cierto? Pero tiene que aprobarlo el pueblo, los ciudadanos, que para mi gusto no me gusta ese nombrecito de ciudadanos, porque el ciudadano es el de la ciudad, ese ciudadano, el del pueblo. Los del pueblo son los que tienen que aprobar, ¿cierto? Entonces, que nos quede claro, no es la constitución política, es un proyecto de constitución, ¿cierto? Para no confundirnos. Así es, efectivamente, gracias por la aclaración, José María. Sí, efectivamente, a lo largo de estos más de 5 años de discusión, pues se ha generado incluso ruido, ya hemos recibido, como entre comillas, por ejemplo, del grupo extrema derecha de Frena, ya los pusimos a estudiar, ya cierto licenciado revisó toda la propuesta, la versión anterior, la del 2020, y bueno, pues por ahí anda circulando este video, pero sí es importante aclarar que no es en sí la constitución, es un proyecto de constitución que se está poniendo a consideración del pueblo, que ya pasó a través del nuevo Congreso Constituyente, insisto, en donde estuvieron delegados con una representación acreditada de 11 estados de la República, y la idea en esta tercera etapa de este proceso, pues es que se empiece a discutir en los estados. De ahí que ya existe una organización en donde varios representantes de distintos estados, tanto del Consejo Nacional como del nuevo Congreso Constituyente, pues ya están pidiendo cierta cantidad de ejemplares para difundirlos en sus respectivos estados. Ya se han hecho incluso ejemplares de la versión anterior, ejemplares a senadores, a la propia Claudia Sheinbaum, también por ahí tiene, pues el compañero Gonzalo también ha cumplido una importante función en esta promoción, que es lo que se está haciendo la difusión y la discusión de este proyecto. En esta ocasión, pues nos interesaba precisamente aprovechando la conmemoración de la Constitución, que sería el día de mañana oficialmente, pues abordar este tema y concretamente el tema de la transformación económica, dado que pues hay una propuesta, hay propuestas que se están haciendo tangibles y que ya se están trabajando. Tengo problemas con mi computadora, que ya está saturada, no me abre la ponencia, pero prácticamente los artículos a los que se les dio lectura son los más importantes en términos del proceso de transformación económica. Podríamos abordar otros temas, el tema de procuración de justicia, este tema que señalas, compañero Jesús Solís, de pues prácticamente que sean nuestras comunidades quienes administren, quienes manejen los recursos naturales, porque Claro. pues por ahí viene el problema muy fuerte, ya se está presentando. Muchos desplazados del estado de Chiapas, pues están siendo desplazados por la delincuencia organizada, pero porque en esas zonas hay agua, hay recursos minerales, hay recursos energéticos, y bueno, pues creo que nos queda claro que en la Constitución tiene que plasmarse la necesidad de darle las garantías a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Aquí en Xochicuautla, Estado de México, pues también con el argumento de una autopista
pues esta es una zona de recarga acuífera, es una zona de manantiales aquí en Xochicuautla, rumbo a poco antes de llegar a Toluca, y pues también siguen sosteniendo esa lucha. Entonces este tema que mencionas, creo que es un tema prioritario, estratégico, Jesús, en cuanto a la defensa del territorio y de los recursos naturales. Pues no sé si quieran hacer algún otro comentario en torno a esta exposición. Yo quiero comentar. Sí, adelante, Jesús. Bueno, es que también en la propuesta de la Constitución estamos hablando ya de los consejos locales, municipales, estatales y nacional. Esto significa que las decisiones nacionales nacen en las localidades. O sea, la gente que está a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, vienen de las localidades, no son una élite que está por allá arriba flotando en las nubes, no, son gente que viene de abajo para formar el Consejo Nacional. O sea, el Consejo Nacional se forma con gente de abajo. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la propiedad de las tierras es de quien las está administrando y no puede llegar nadie a administrar lo que alguien tiene responsabilidad. Para mí, la propiedad de la tierra es de toda la nación, es nacional. Lo que sucede es que en una comunidad le damos la responsabilidad a esa comunidad de que administre esas tierras, pero es nacional, toda la tierra es nacional, ya no existirá la propiedad privada. Es que es un absurdo la propiedad privada, es la causa de la destrucción de este mundo y no nos queremos dar cuenta. Entonces, la propiedad es de la nación y se le asignan responsabilidades de acuerdo con las capacidades de cada lugar. Por desgracia, después de la revolución, despedazaron a los campesinos en ejidos y los aislaron de educación, los aislaron de posibilidades, los aislaron de recursos, los aislaron de todos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a las personas, a comunidades agrarias, para que puedan organizarse y manejar sus territorios y hacerse responsables de ellos. Entonces, ahora, si para hacerse responsables de sus territorios necesitan tecnología de alguien, esa es otra cosa, pero es responsabilidad de los pueblos, de las localidades, el manejo de las áreas. Y ahí empieza la economía del país, en la responsabilidad. La responsabilidad viene de las localidades hacia el nacional y no como ahorita del nacional hacia el... Inclusive, en una propuesta muy adelantada que nosotros tenemos, los impuestos se cobrarán en las localidades, no a nivel federal, en las localidades. Los gobiernos municipales, estatales y nacionales tendrán que pasarle sus presupuestos a la localidad para que le cobre a las personas lo que corresponda, que ya no serán impuestos, ya serán aportaciones voluntarias. ¿Por qué? Porque habremos definido lo que nos conviene como país. Pero si estamos gastando ahorita, por ejemplo, en elecciones, ¿yo qué gano con que haya elecciones? No ganamos nada, es un absurdo. Estamos gastando millones de pesos en mantener una bola de holgazanes en los partidos y luego en hacer elecciones y resulta que, ¿y el pueblo qué? No interviene para nada. Entonces tenemos que cambiar eso, voltearlo de cabeza. Y ahí empieza la economía del país. La economía del país empieza en las localidades. Y a eso es donde nos tenemos que enfocar. Y creo yo que esta constitución que se está proponiendo sea una base para que empecemos a discutir ese tipo de cosas. Pero para mucha gente, es inalcanzable inclusive decir que la propiedad nacional es nacional. O sea, entonces, si algo es de la nación, ¿de quién es? De la nación. El territorio nacional, los mares,
que son de la nación, nadie se puede apropiar de ellos, son de la nación. Si le damos a administrar a alguien es porque le conviene a la nación que alguien lo administre, no por otra razón. Entonces, ahí empieza la economía del país. Eso es lo que yo quiero comentar, que tenemos que enfocarnos a un cambio, pero de a de veras cambio, una transformación de a de veras, transformación, no vaciladas. Gracias. Gracias, Jesús. Miren, no me proyecta la pantalla, pero quiero leerles otros 3 artículos que son de suma importancia y que tienen que ver con el consumo responsable. Que aparentemente es un tema que no lo hemos asumido con toda la responsabilidad. El artículo 181 habla de la promoción del consumo responsable. El autogobierno popular realiza continuamente acciones y actividades culturales y administrativas para promover el consumo responsable de bienes y servicios y para disminuir el derroche, desperdicio o consumo compulsivo. Aquí prácticamente, retomando un poco lo que señalabas, Jesús Solís, no solamente es el de cambiar nuestros hábitos de consumo alimenticio, de consumo de vestido, Maslow, pues estamos hablando de necesidades básicas de alimentación, de vestido, de vivienda, ¿sí? Y sin embargo, bueno, pues obviamente en esta sociedad capitalista hay toda una ostentosidad, excesos. Para quienes perciben pues buenos ingresos, producto de su trabajo o incluso producto de cuestiones de ese consumo, pero también aquí de nuestros recursos naturales. Es decir, por parte, por ejemplo, de empresas transnacionales como la Coca-Cola, pues hay un consumo irresponsable en cuanto a, por ejemplo, el agua que están devastando principalmente de la zona de Chiapas, que finalmente nos impusieron un consumo como es la Coca-Cola, que finalmente viene a generar ya serios problemas, a promover también este problema de salud número 1, que es la diabetes. Entonces, nos estamos refiriendo también a ese tipo de consumos. Los consejos de consumo municipales. Bueno. Ya se quedó Nacionales se encargan de que todo el bien o servicios ofertados considere el aspecto ético y los impactos sociales. Sí, más adelante dice, así como es una guerra esto del sistema cibernético. Es una lata. La verdad, por eso. ¿Cómo hay gente que quiere quedar no estamos realmente capacitados, la mayoría. Los que están capacitados son los más chicos, y los más chicos no hacen política. Esos son los que manejan bien. ¿Cómo han sido nuestros hábitos de una manera muy irresponsable? Se cerró tu micrófono, Alberto. No te escuchamos, Alberto, solo estamos escuchando a Raquel. Entonces, garantizar el consumo sostenible y sustentable. Los recursos naturales renovables no se deben usar. ¿No me escuchan? Sí, ya. Más o menos se te oye medio cortado. Adelante. Se corta de repente. A ver, déjame bajarle todo el volumen acá.
Bueno, probando equipo, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bueno, se oye bien, Sí. Alberto. perfecto. ya te escuchamos. Muchas gracias. Los recursos, el inciso A de este artículo 181 señala los recursos naturales renovables no se deben usar a una velocidad superior a su propia tasa de renovación. Sí, este es el concepto, esta es la esencia del concepto de sustentabilidad, ¿sí? En el inciso B dice que los recursos naturales no renovables se deben utilizar a un ritmo equivalente a la tasa de sustitución por otros recursos renovables. Sí, y el inciso C, la emisión de residuos y contaminación no deben exceder de la capacidad de asimilación y autodepuración de los ecosistemas. Creo que en términos ambientales y como parte de este proceso de este modelo neoliberal, pues en lo que nos queda claro que ha habido una sobreexplotación de todos estos recursos. Esta crisis que se está padeciendo actualmente, pues es una sobreproducción de bienes y servicios, de tal manera que dicen los chinos y dicen los norteamericanos, paren el mundo. ¿Cómo lo paramos? Bueno, pues invéntense una pandemia por ahí, saquen por ahí un bicho, pero paren la economía porque hay una sobreproducción de bienes y servicios, al grado de que seguramente han escuchado ustedes países nórdicos, pues plantean como una opción a esta crisis, a esta fractura del modelo neoliberal, la necesidad del modelo de decrecimiento. Los países nórdicos apuestan por el decrecimiento, es decir, bájenle a la sobreproducción porque estamos acabando con el planeta y ya existe una sobreproducción en donde pues por más que le entremos al marketing y a la televisión y a los celulares, pues ya la gente no está consumiendo lo que quisiéramos que consuman. Los consejos de consumo municipales, estatales y el nacional deben realizar campañas continuas para promover alternativas que eviten y minimicen la depredación de los recursos naturales. Reducir, reutilizar, parar y reciclar. Bueno, pues ese es el artículo 181. No sé si hay algún comentario sobre este concepto del consumo responsable. Pocas veces se discute. El compañero Humberto, que creo que nos ha presentado, pues ha trabajado mucho este tema y creo que tenemos la obligación de promoverlo en los distintos espacios donde interactuamos, en las cooperativas, en el mismo Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, a efecto de que promovamos este uso racional de nuestros recursos y el racionalismo en cuanto al consumo, en cuanto a nuestros hábitos de consumo alimenticio. El artículo 182, contenido de los productos. Todos los productos empacados deben especificar una etiqueta de contenido detallado y, en su caso, su carga calórica, señalando los efectos y riesgos nocivos que tengan sobre la salud corporal y psicológica. Bueno, este tema creo que nos queda claro, ya está normado. Desgraciadamente, no como quisiéramos, porque las grandes empresas transnacionales que promueven la comida chatarra, pues desgraciadamente han tenido más peso que la Cámara de Diputados en las modificaciones. Adelante, no sé quién pidió la... Gonzalo, Alberto. Adelante, Gonzalo. Sí, Sí, Gonzalo. con respecto al consumo responsable. Miren, camaradas, en la actualidad la pandemia está limitando a todo mundo al mínimo de sus necesidades. Y es a nivel mundial, no es a nivel nacional nada más. Pero nosotros en México necesitamos empezar a crear nuestros propios productos necesarios e indispensables. Empezar a trabajar el mar, el campo. El mar está totalmente
aún por nosotros mismos. Ahí hay muchos alimentos que llegan a un precio exorbitante a las ciudades, cuando tenemos más mar que tierra, tenemos más litorales y son propiedad de la nación, pero sucede que los explotan las empresas extranjeras y luego nos mandan esos productos ya enlatados. Hay fábricas en el mar por los chinos, muchos países enlatan en nuestros propios mares territoriales los productos que deberían de ser para nosotros los mexicanos. Ese sería, para empezar, un consumo responsable y reconstituyente, porque hay muchísimas ventajas de consumir mariscos, de consumir artículos de nuestros mares. Segundo, consumo responsable. La cuestión del campo. Están abandonados los campos mexicanos en un 60 o 70%. Importamos alimentos ya en la actualidad. Y eso nos da en toda la torre. Entonces nosotros como constituyente, como Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, tenemos que canalizar nuestra concientización hacia la sociedad. Como dijo José María, desde las bases, no entre las élites nada más, porque son las bases las que van a responder. Y precisamente creo que estamos en ese dilema. Tercero, consumo responsable es no consumir los productos extranjeros. Eso nos ha dañado porque había una economía más o menos solvente, pero ahorita la economía capitalista está en autodestrucción, compañeros. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que bajarnos el cinturón y consumir exclusivamente lo necesario. Anteriormente había un lema hace 40 años, lo hecho en México está bien hecho. Yo creo que necesitamos recurrir a ese lema. Y también propiciar la creación de nuestra infraestructura en ciencia y tecnología. Tecnología propia de México. Importamos el 100% de la tecnología de otros países. Y aquí no producimos ni siquiera una aguja para las máquinas de coser, mucho menos las máquinas de coser, una licuadora, un refrigerador, en fin. Ahí vienen donde nosotros, como Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, en la cuestión de la creación de empresas sociales y cooperativas, debemos de impulsar el consumo necesario y responsable y acabar con el consumo suntuoso. Realmente hoy nos van a obligar, y podemos hacerlo, trabajar desde nuestros hogares, apropiarnos de los medios de producción y empezar a producir lo necesario en las ciudades, vestidos, zapatos, calzado, enseres domésticos, todo eso que se puede producir en las ciudades. Y en el campo, los alimentos, proyectos agropecuarios, muchas invernaderos grandes, en verdad, que realmente nuestro país sea autosuficiente en alimentación para que no sigamos consumiendo comida chatarra. Eso es un señalamiento. Nuestros pobres niños y jóvenes se alimentan con puros chicharrones de harina con exceso de grasa y tenemos el vicio de los refrescos, el vicio de las cervezas, el vicio de los alcoholes, los cigarros, cosas que realmente no son necesarias para la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, creo que podemos ir señalando, haciendo trípticos, compañeros, no tan solo esperar a que se discuta la Constitución, trípticos como los que ha hecho Eduardo, como los que hicimos y repartimos, mandándole un mensaje a Andrés Manuel, pero hay que mandarle un mensaje a la nación. Yo insisto en eso, si quizás podamos acordar, mandar a hacer un tríptico por miles y que se reproduzca a quienes se los entreguemos. Esta es mi opinión con respecto al consumo responsable. Realmente nosotros tenemos todas las posibilidades
de reactivar la autosuficiencia alimentaria de la nación, regresando a la juventud a sus lugares de origen, porque hay puros viejos en el campo, hay puros viejos en el mar, y los jóvenes se quedan en las ciudades por la computadora, por las comodidades, por el espejismo del consumo irresponsable. Eso es mi punto de vista. Bien. Gracias, compañeras. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Pues mire, ya para terminar con esta lectura de los articulados más importantes, el artículo 183 habla de los precios razonables. El precio de un producto o servicio no podrá ser mayor a un 30% sobre el costo de producción y distribución o comercialización. Los consejos de consumo municipales, estatales y nacional, con base en la ley, en las leyes que se deriven de esta Constitución, deben vigilar y en su caso de los productos y aplicar sanciones cuando se viole lo anterior previo estudio y diálogo con los productores. Es decir, máximo 30% de incremento en el costo de lo que se produzca, ya sea un producto, un bien. Creo que esta es otra aportación que está haciendo este proyecto de nueva Constitución. Y bueno, pues con esto terminaríamos la lectura, el análisis de cada uno de estos artículos. Seguramente en otro momento se discutiría, ya de hecho se discutió el tema de la transformación educativa. El día de hoy nos tocó el tema de la transformación económica y seguramente en otra ocasión abordaremos algún otro título de esta Constitución, como puede ser Procuración de Justicia o el tema de los recursos naturales y energéticos. Pues estamos atentos a sus comentarios, compañeros y compañeras, en este seminario que pues también busca con esta sesión participar en esta conmemoración de nuestra Constitución política, que en su momento pues fue una de las constituciones de mayor avanzada, un ejemplo incluso para en donde la Revolución Rusa pues también retomó muchos artículos de la Constitución mexicana, principalmente en lo que toca al tema de la tenencia de la tierra. Pues estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Y bueno, pues si no hay más comentarios, le pediríamos al compañero Igor que fuera tan amable de informarnos cuál va a ser el tema de nuestra próxima audiencia. Quiero opinar respecto al concepto del Estado-Nación, que es propietario de toda la tierra, del agua, del aire y de todo. En un régimen de tipo económico, democrático, en un régimen donde estén socializados los medios de producción, donde esté socializada la vida y la educación, pues podría ser aceptable, podría ser que el Estado-Nación sea el propietario de todo, porque el Estado-Nación, por último, va a ser representado por intereses de grupos de poder, como es el caso del sistema político mexicano y la mayoría de América Latina, con excepción de Cuba y quizás de Venezuela. Pero por eso es muy importante el patrocinio, la visión de que las regiones sean de acuerdo a lo que dice el espíritu de la Constitución, el artículo 39, que la soberanía nacional reside esencialmente en los pueblos o en el pueblo. Y el Estado-Nación, pues es el pueblo, pero la interpretación que aquí se hace del Estado-Nación mucha gente cree que es el gobierno, y la decisión está en las empresas capitalistas del gobierno.
porque pues, la empresa de Petróleos Mexicanos es una empresa capitalista, Comisión Federal es una empresa capitalista, y Altos Hornos de México y todas las que privatizó Salinas eran empresas capitalistas del Estado acusadas de que se trabajaban con números rojos cuando eran efectos de la corrupción. Ahora la idea era cambiar de administración y no privatizarlas. Pero ahora resulta que se hace casi lo mismo con los fideicomisos. En lugar de cambiar las administraciones, de reformar, se desaparecen, ¿no? No se privatizan, sino que se desaparecen. Por ese tipo de concepciones que dan origen del Estado, se originan del proyecto del Estado-Nación, es lo que la expresión más democrática consideramos mucha gente, que es las de diferentes pueblos, no etnias como le llaman, ¿no? Sino los diferentes pueblos mexicanos que coexistimos en este país, más de 60 pues, grupos sociales denominados como pueblos, que sean los propietarios de su región, de su nación, y todo lo que se tenga que hacer, cualquier empresa, cualquier proyecto que se tenga que hacer, tendrá que responder pues a los intereses de estos pueblos. De esta manera se propiciaría, se daría las posibilidades de más cuidado de la naturaleza, más cuidado porque en manos de los capitalistas, en manos del desarrollo, del modelo de desarrollo que tenemos, pues es verdaderamente bárbaro. Entonces, esta es mi concepción con respecto al Estado, al concepto de la nación como propietaria de toda la territorialidad y todo lo que son mares, y el sol, aire, todo lo que pertenece a la humanidad. Muchas gracias, Jesús Solís. Muy bien, pues te doy las gracias, Alberto. Excelente tu ponencia, ¿verdad? Donde nos das a conocer todos estos conceptos y los artículos de la nueva Constitución mexicana. Y bueno, como bien dijiste, pues invitamos a todos a nuestra 34 sesión, donde vamos a contar con el compañero Irineo Pérez, con el tema Bancos de Alimentos Sustentables. Están todos cordialmente invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Que pasen buena noche. Muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora con el mismo ID. Les manda un saludo el compañero Marco Morueta. Y pues rogándole también envíen ahí la buena vibra para que se recupere pronto y él esté el próximo jueves con nosotros. Antes de retirarnos. Muchas gracias. Antes de retirarnos a los compañeros de otros estados, como en el caso de Jesús Solís, deberíamos de empezar a pensar, a iniciar a pensar cómo vamos a hacer para que se discuta el proyecto constitucional en cada uno de nuestros estados. En este caso, por ejemplo, de Jesús Solís, o sería Yucatán, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que en tu municipio, ya en Quinchil, podríamos hacer una sesión de discusión del proyecto y mandaríamos un número de ejemplares para ser discutidos, ¿no? Para entregárselo y lo lean las personas del municipio. Pero habría que promoverlo en otros municipios si Quinchil tiene relaciones con algún municipio extraordinario. Pero así cada estado de los que estén participando, podríamos empezar a iniciar la organización de ese nuevo proyecto histórico de constitución que estamos proponiendo, ¿cierto? Muy bien, nomás quería dejar eso sobre la mesa y empezar a trabajar al mismo. Muy bien. Claro que sí, claro que Por favor, sí, José. una pequeña participación. Pedirte, José Adelante. María Rivas, que comuniques conmigo. Necesito hablar contigo. Por favor, no tengo tu teléfono. Gracias, José María. Sí, ¿Me oíste, José María Rivas? ¿Tienes con qué anotar? Sí, tengo. Te doy mi teléfono.
Dime. 55, 13, 13, Sí. Sí. 31, 44. 3, Sí, 4. ¿ah? Ok. 55, gracias. pero repito, te voy a repetir corrido. 55, 13, 31, 44, 25. Ok, estamos. Gracias. ¿Cierto? Gracias. Muy bien. Gracias, que pasen buena noche. Sí, Alberto, antes de que nos vayamos, una pregunta. ¿Tenemos el contacto con Irineo? ¿Tenemos el número? Para recordarle que la próxima semana Sí, de hecho, hablé. Ah, perfecto. Sí, le hablé el día de hoy y me confirmó que estaría presente en la próxima sesión. Okay. No sé si ya te envió alguna semblanza. No, no sé si le quieras dar mi número de celular sí, para que nos mande sus semblanzas, foto y nada más. ¿Es Pablo Irineo? Sí. Ok. Sí. Tlaxcala. Creo que Muy ya bien, se compañeros. cortó el... Buenas noches. Buenas noches, José María. Nos Creo vemos que el se próximo congeló jueves. Buenas noches. Buenas noches, Oti. Hasta luego, buenas noches Buenas a noches. todos. Gracias a todos, hasta buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Igor. Nos vemos dentro de 8 días. Hay que convocar más gente. Tenemos que ser más. Gracias.